Ahora sí, perfecto. Entonces, necesito que por favor me inviertas un árbol binario. Tú dijiste que querías aprender Python. Bueno, entonces vamos a aprender Python, un lenguaje de verdad. Bueno, vamos a empezar. Vamos a abrir aquí un roadmap. Tú no estás viendo esto, pero yo sí, pero es para que la gente lo vea. De Python. Vamos a buscar aquí F Python y vamos a literalmente seguir el roadmap de Python. Lo básico que vamos a aprender. Yo creo que el día de hoy podemos cubrir uno de estos cuadraditos o esto que es la sintaxis básica, variables y tipos de datos, condicionales. Yo creo que arrancamos por acá. Luego nos podemos ir a tipo de casteo, excepciones, funciones, funciones como built-in en el lenguaje. Esas son estructuras de datos, listas, tuplas, sets, diccionarios. Entonces, vamos a ver sintaxis, variables y tipos de datos y condicionales. Entonces vamos a meter acá un cuadrado. No, ¿cómo puedo mover esto? Así. Yo hace muchos años no uso Colab. A ver, sintaxis. Así se escribe sintaxis, creo. Python tiene una sintaxis relativamente sencilla. Aquí no tenemos puntos y comas. Simplemente tenemos indentación. ¿Qué es la indentación? Los espacios, las separaciones que tenemos del lado izquierdo. Tenemos entonces en Python lo que es la indentación. Otra vez que la indentación es simplemente si me paro aquí y le doy tap, 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 tap. En otros lenguajes, yo tengo al final de cada una de las líneas, tengo que poner un punto y coma. Si yo defino una variable que se va a llamar, por ejemplo, nombre, y le digo que ese nombre va a ser igual a Juan, en otros lenguajes, normalmente yo aquí debería poner un punto y coma. Esto en Python no tiene sentido. Aquí no utilizamos puntos y comas. Yo puedo decir nombre es igual a Juan y mi siguiente variable, que va a ser apellido, va a ser igual a el apellido más común del mundo, Rodríguez. ¿Sí? No tengo ningún tipo de coma acá. Si yo acá le digo print y le digo escríbeme el nombre, eso me va a compilar sin ningún problema. La persona se llama Juan. Todo eso sin utilizar comas. ¿Magia? No. Simplemente el lenguaje entiende que cuando doy un salto de línea, hasta ahí llegó la instrucción que yo le quiero dar. ¿Capichi o no capichi? Súper. Cuando utilizamos la indentación, cuando por ejemplo yo tengo un if y aquí alguna condición, sí. Aquí él me lo intentó directamente, pero si yo vuelvo y escribo aquí bien pegado a la izquierda, por ejemplo, dentro del if, esto me va a marcar un error. Por ejemplo, esto es igual a 1. Esto me va a marcar un error, porque aquí él está diciendo que él esperaba un bloque indentado, él esperaba un bloque a la derecha, porque todo lo que esté ahora a esta distancia, como a una indentación, dos espacios, en realidad es 4, todo lo que esté a esta indentación va a estar dentro de mi bloque if, ¿sí? Así es como el lenguaje puede identificar, ok, ¿qué voy a meter dentro del bloque if? Bueno, voy a meter todo lo que esté dentro de esta indentación. Aquí sigo en el if. Tienen que ser rayitas aquí. Sigo en el if y aquí y voy bien a la izquierda. Ya no es el if. ¿Ves? Estas dos variables están dentro de mi if, esta ya no. En otro lenguaje, ¿cómo hubiera hecho esto? Hubiera dicho que si la condición, además fíjate que yo para la condición no puse ningún paréntesis, puedo poner paréntesis si quiero, pero no es necesario. Condición, entonces aquí en otro lenguaje yo hubiera puesto estas llaves. Todo lo que esté dentro de las llaves entonces es dentro del if, ¿sí? Y aquí en otros lenguajes hubiera puesto aquí un punto y coma, hubiera puesto aquí un punto y coma, y esa indentación ya no importaría. Yo puedo hacer esto en Java y esto va a funcionar, ¿sí? Esto en Python no se puede, porque la única forma que tiene Python de saber qué pertenece a dónde, la única forma que tiene Python de saber que estas dos variables están dentro de mi condicional if es si se encuentran a esta distancia del lado izquierdo. ¿Ok? Vale, eso es, yo creo, como lo de la indentación y la falta de punto y coma es, yo creo, los dos puntos más importantes y difíciles para una persona que llega a Python desde otro lenguaje nuevo. Entonces, eso es básico. ¿Qué pasa si yo salgo de mi ciclo if, de mi estructura de control if y le digo else? Pongo entonces dos puntos y lo que esté dentro del else es lo que esté otra vez indentado es lo que va a estar dentro del if, del else. Esto, por ejemplo, es dentro del else. Y aquí esto va a ser igual a 1 o lo que sea. Y aquí, otra vez, cuando vuelvo a la izquierda, ya no estoy ni en el if ni en el else. Yo ya salí de eso, ¿ok? Vale. A ver, yo paso esto por acá, con eso puedo ver más fácil. Ahora, las variables y tipos de datos en Python. En Python parece que fuera todo muy caótico. Si ves, aquí yo tengo, por ejemplo, yo no escribo el tipo de dato que voy a guardar. Esto yo no sé si es un número o va a ser un texto o va a ser una fecha o va a ser un booleano o qué. Yo no escribo nada. Esto yo lo puedo definir como a mí me dé la gana. Sí, pero no es tan así. Y afortunadamente el Python moderno está moviéndose a que esto no sea tan anárquico. Sí, en Python tenemos, no sé exactamente cuántos tipos de datos, pero los vamos a empezar a listar. Por ejemplo, en Python tenemos el entero, que es un número. Básicamente, int, el 1, el 2, el 3 son enteros, ¿sí? Ahí cabe también los números, ahí caben los números positivos y los negativos. El menos 2 es un entero también, ¿sí? Como te mencioné ahorita, yo no necesito escribir qué tipo de variable va a ser mi variable. Yo puedo escribir únicamente el nombre de mi variable igual y luego lo que a mí me dé la gana. Yo puedo poner que esto es igual a 2 o puedo poner que esto va a ser igual
al texto 2, o puedo poner que esto va a ser igual a falso, todo eso. Yo soy libre de hacer lo que me dé la gana. Yo puedo indicar qué tipo de variable quiero guardar en Python. Esto, lo que te digo, es como el Python más moderno. Si yo pongo el nombre de mi variable y 2 puntos, le puedo indicar el tipo de dato que yo quiero guardar, ¿sí? Por eso si ahora le digo que si mi número, 2 puntos, int, va a ser igual al número 2, está todo perfecto. Si le digo que esto va a ser un texto 2, esto, aunque va a compilar, aunque esto se puede ejecutar, me va a decir, oye, esto está raro. En Colab no, pero cuando tienes un entorno de programación te va a decir, oye, esto está raro. Tú me dijiste que número va a ser un entero, pero es un string, ¿sí? Hablando de strings, tenemos enteros. También tenemos strings. Por ejemplo, texto, voy a llamar a mi variable. Tenemos strings que en Python lo representamos simplemente con un str. Los metemos entre comillas dobles. Y esto es un texto. Vamos a arreglarlo. Eso es un entero, ¿sí? ¿Qué otro tipo de variable tenemos en Python? Tenemos el booleano, que puede tomar únicamente dos valores, verdadero o falso. Esto voy a llamarlo booleano. Lo represento en Python con un bool, con la palabra bool. Y esto puede llamarse true o false en mayúscula, o sea, la primera en mayúscula. Otro tipo que tenemos es el none o la nada. Cuando una variable no tiene ningún valor en Python, se representa con esta palabra, none. Es como el null en otros lenguajes. En Python es simplemente none. Esto no es un entero, esto no es un booleano, esto no es un string, es simplemente none. ¿Ok? Y ya con estos, digamos, 4 tipos de variables, puedes hacer lo que tú quieras. Puedes también crear tipos como personalizados, sí, pero eso es, dejémoslo para más adelante, ¿vale? Oh, perdón, me faltó uno y es los números decimales. Ya, exacto. Igual, lo mismo, con floats, le puedes poner 10.1, por ejemplo. Sí. Pero respondo unas preguntas del chat. Pero en Python las variables no se declaran, no lo castea automáticamente. Tengo una pregunta: ¿en qué instituto me puedo especializar en Python? Ok, a ver, pero en Python las variables no se declaran. Sí se declaran, aquí estoy declarando variables. No lo castea automáticamente, no lo castea automáticamente. Esto a lo que esta persona se refiere es que si yo escribía algo como mi variable, que es de tipo, si yo tengo una variable que yo digo que es de tipo integer, pero le digo luego que es igual a un texto, la pregunta es si esto no lo castea automáticamente. No, esto que yo escribo acá no tiene ningún tipo de validez. Eso es simplemente como de adorno, por decirlo así. Esto lo utiliza mi compilador, mi IDE, por ejemplo, para saber qué es lo que yo quiero hacer, ¿sí? Que yo como programador soy consciente de que esta variable debe ser de tipo entero, pero si yo escribo esto, mi variable no va a ser de tipo entero, va a ser simplemente un texto, porque lo que vale al final es lo que yo ponga acá. Esto es solamente una ayuda, como una pista que yo le estoy dando al IDE para que verifique, pero esto en realidad no tiene ningún valor, ¿ok? Y si no estoy mal, ahora sí, esos son todos los tipos de variables, al menos. Ya luego vamos a ver estructuras de datos, pero eso más adelante. Ahora, bueno, esta persona preguntó como en Python las variables no se declaran. ¿Qué es declarar una variable? Eso es declarar una variable, darle valor a una variable. La lista no son tipos de datos. Sí, técnicamente son tipos de datos y los diccionarios y las tuplas, pero pues lo prefiero ver cuando explique qué es una estructura de datos y cómo guardar información. A ver, esto es declarar una variable. Declarar una variable es simplemente darle valor o decir que esta variable existe. No sé por qué muchas personas tienen, o he escuchado que muchas personas tienen como problemas leyendo esto, que no entienden dónde se guarda el valor o qué es lo que se guarda, y lo leen de derecha a izquierda. Por ejemplo, lo leen que texto está almacenado en variable, que 10.1 está almacenado en decimales. Simplemente, no sé, a mí yo no le veo ningún problema a eso, pero si te ayuda, pues ya sabes que pues lo puedes leer de derecha a izquierda. Pero para mí es simplemente claro que la variable con nombre número vale 2, la variable con nombre decimal vale 10.1 y ya. Ah, ok. Una persona decía que se refería a que no se declara el tipo de dato que se va a almacenar. Exacto, eso es lo que ya mencionaba. En Python no necesariamente tienes que escribir esta variable va a ser este tipo de dato. Yo puedo quitar esto y no pasa nada. Como decía, esto es simplemente de momento decorativo, ¿sí? Pero hace que sea mucho más fácil de leer el código, porque más adelante, si yo tengo, por ejemplo, número 1, bueno, esto digamos que va a ser número 1 y tengo otra variable que sea número 2, yo sé que lo que tiene que resultar de acá va a ser algo de tipo entero, porque estoy sumando un entero con otro entero, ¿sí? Yo ya sé qué tipo de variables son estas. De aquí no me puede salir algo que no sea un entero. Pero si yo no tengo esta información, pues aquí lo puedo ver muy claramente, pero si yo recibo estas variables de otro lugar, puede que no sea tan fácil el saber qué esperar de acá. Entonces simplemente para hacernos la vida fácil a todos, podemos
escribir esto. Es como parecido a Java. Al declarar la variable le dices qué tipo de datos es. Sí, pero como decía, esto es únicamente decorativo. Esto no, la verdad es lo que está acá. Ahora, ¿en qué instituto me puedo especializar en Python? No sé si existe un instituto para especializarte en Python. Simplemente busca cómo aprender Python por internet o te puedes suscribir a este canal. Ahora, lo que sí que es condicionales. Yo escribí aquí arriba, bueno, lo borré. Yo he escrito algo que era como if y luego una condición, entonces algo, aquí va a ocurrir algo y luego puse else y aquí puse otro algo. ¿Qué es esto? Esto es la estructura de control más básica que existe. Es un if else, seguramente ya lo conozcas, pero ¿cómo funciona esto? Oh, por Dios, se me rompieron los oídos. ¿Cómo funciona esto? Yo aquí tengo que poner algo que se va a evaluar como verdadero o falso. No necesariamente tiene que ser algo de tipo booleano. Con las variables de tipo booleano es la forma más fácil de saber el valor que voy a tener, porque yo sé que si yo pongo esta variable aquí para que se valide con mi if, pues yo sé que esto ya es true, o si fuera false, ya sé que es false. Aquí puedo simplemente poner que se imprima el valor de booleano, así, ¿sí? Yo sé que si booleano pues es true, esto va a ser verdadero, entonces voy a ejecutar este bloque de acá. ¿Para qué sirve un if else? Si yo ejecuto este de acá, no ejecuto este de acá, ¿sí? Si yo, en cambio, esto fuera falso, estoy diciendo no quiero ejecutar esta parte de acá, en cambio por favor ejecuta este de acá. ¿Entendido hasta ahí? ¿Ya conocías el if else? Ok, podemos complicarlo un poquito más. ¿Qué pasa si yo le paso un número? Si yo le paso un número a mi if, si yo le paso el número 1, ¿esto qué va a resultar? ¿Verdadero o falso? Si yo le estoy pasando únicamente el número. Sí, esa es la verificación, digamos, que se hace por defecto. Si yo le pongo aquí 0, esto debería dar false. ¿Qué pasa si yo le paso un número negativo? A ver, verdadero. El único valor que me está mandando a falso es si esto vale 0. ¿Esto tiene alguna lógica, por decirlo así? No, simplemente fue el acuerdo que se hizo cuando se estaba haciendo el lenguaje. El único entero que me va a resolver a falso es el 0, si paso únicamente el número. ¿Qué pasa? Que yo aquí puedo poner otro tipo de comparaciones. Yo puedo decir que quiero que esto se ejecute si mi, por Dios, si mi número 1 es igual a 0, ¿sí? Aquí fíjate que estoy poniendo dos iguales, no uno solo. Un igual es para asignación, dos iguales es para comparación, tres iguales es para locos, ¿sí? Entonces tenemos un igual, asignación, dos iguales, comparación, tres iguales es para gente rarita. Entonces, si ahora yo cambio esta condición, ahora sí me va a ejecutar ese primer bloque. ¿Por qué? Sencillamente porque el valor que yo tengo guardado en esta variable es igual a lo que puse a la derecha. Se va a ejecutar para resolver a verdadero. Aquí yo puedo poner otra cosa que no sea un número. Yo puedo poner, por ejemplo, un número 2 que tenga el valor de 10. Estoy diciendo, ¿estas dos variables son iguales? No, seguramente. Entonces me va a resolver a falso, ¿sí? Aquí es donde empiezan a pasar cosas divertidas. Esto vamos a decir que es ahora un string. ¿Qué pasa si yo comparo esto? ¿Sabes qué va a pasar ahí? Tengo una variable con el texto 10 y tengo una variable con el entero 10. Estoy comparando esas dos cosas y casi correcto. Aquí, ¿qué podría hacer yo para resolver, digamos, este problema? Si yo sé que mi número 1, a ver, ¿sí? De entero a número es lo mismo, ¿sí? De número A. Ya, eso es un casteo. ¿Cómo lo hacemos? Relativamente sencillo. Tú puedes poner a qué lo quiero convertir. Quiero convertir mi número 1, lo quiero convertir a entero. Abro paréntesis, cierro paréntesis y ya. Ahora, el número 1 o la variable que yo meta acá se va a convertir a un entero. ¿Sí? Y ahora sí, es verdadero. O podríamos haber hecho el contrario. Simplemente otro casteo. Vamos a decirle que mi número 2 lo quiero pasar a un entero, a un string, perdón. Y ahora estamos comparando dos textos y ambos dicen 10. Hasta ahí sin problema. Aquí yo puedo poner también como comparaciones más complicadas. Yo puedo poner, conoces la lógica booleana, te dice algo, es la álgebra booleana, perdón. Bueno, es simplemente lo que es la comparación y la comparación o. Así funcionan también con puertas lógicas, etcétera. Aquí con esta tablita se puede ver más fácil. Uy, no, pero esa tabla está en 420. A ver, ¿qué nos dice la operación y? La operación y dice ambos tienen que ser verdaderos para que el resultado sea verdadero, básicamente. Y la operación OR nos dice con que uno sea verdadero, ya el resultado es verdadero. ¿Sí? La operación NOT simplemente va a cambiar el valor. Si tengo verdadero, me retorna falso. Si tengo falso, me retorna verdadero. Lo mismo lo podemos utilizar aquí en Python. Yo puedo decir que, por ejemplo, a ver, algo que se me ocurra. Bueno, lo más sencillo va a ser true and false. Los operadores los puedes escribir así simplemente con letras. Aquí en otros lenguajes escribirías algo como así para el y luego dos pipes, dos líneas verticales para el or. Acá los puedes escribir simplemente con letras. Acá puedes escribir and, puedes escribir or y puedes escribir not. ¿Sí? Entonces, si yo le digo que verdadero y falso, esto me va a dar falso, ¿sí? Si yo le digo que el número 1 y
número 2, ¿qué me va a dar esto? ¿Qué pasaba cuando yo ponía número 1 solo? ¿Era verdadero o era falso? Ok, entonces tenemos verdadero a la izquierda. ¿Qué pasa cuando yo ponía número 2 a la derecha? ¿Era verdadero o era falso? Perdón, cuando yo ponía número 2 solo. Ok, entonces tengo verdadero a la izquierda, pero verdadero a la derecha. ¿Qué me da verdadero y verdadero? Exacto. Aquí yo no estoy comparando los dos valores. Yo no le estoy diciendo que número 1 es igual a número 2. Estoy diciéndole, número 1 es verdadero o falso. Verdadero. Ok. Número 2 es verdadero o falso. Verdadero. Ok. Entonces, verdadero y verdadero. Verdadero. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo le pongo esto? El número 0. Exacto. Ahora, no importa que yo que guarde el número 1, siempre va a ser falso, ¿sí? Porque siempre lo voy a comparar contra 0, ¿sí? Ahora, imagínate, aún no hemos llegado hasta allá, pero ¿qué aplicaciones puede tener esto? Un ejemplo, imagínate que yo tengo un usuario, ¿sí? Que lo voy a representar con mi variable user. Esto va a ser igual a un usuario. Ficticio, no existe de momento, pero imagínate que tú tienes una API y tienes un usuario. De alguna forma puedes conocer información del usuario, ¿sí? Entonces tú puedes decir, mi usuario, punto, está logueado. Entonces puedes saber, ¿el usuario está logueado o no? Y fíjate que logueado es simplemente una característica del usuario. Más adelante vamos a llegar a esto. Solo te quiero mostrar cómo se pueden utilizar los if y los else y cómo pueden ser de poderosos, aunque aquí parezcan estúpidos porque estoy comparando 0 contra un número, pero se pueden utilizar, o sea, literalmente la base de la programación. Yo puedo decir, si mi usuario está logueado, entonces le puedo decir mostrar, imagínate que es tu cuenta de banco, entonces le voy a mostrar saldo, ¿sí? Y si no está logueado, pues entonces no mostrar, ¿sí? Ahora imagínate que en nuestro banco ficticio podemos compartir cuentas de banco, pero únicamente el administrador puede gastar dinero. El resto de personas solo pueden ver cuánto dinero hay. Entonces, ahora en vez de preguntar, ¿el usuario está logueado? Voy a decir, el usuario está logueado y el usuario punto es administrador, creador. Esto va a ser verdadero o falso, ¿sí? Entonces aquí le puedo decir, le puedo permitir enviar dinero. Si no, entonces no, porque esto únicamente va a ocurrir si el usuario está registrado y es el administrador, ¿sí? Yo puedo entonces con otro ciclo, con otro if decirle, el usuario está registrado y es, yo qué sé, visitor es como visitante, entonces solo mostrar saldo, por ejemplo, ¿sí? Esto no es únicamente para comparar números, porque yo sé que 0 es menor que 1, eso no va a cambiar nunca, ¿sí? Pero me sirve para hacer este tipo de comprobaciones. Entonces ya te puedes empezar a imaginar cómo es que funcionan las cosas en un API, ¿sí? Eso no es ningún tipo de magia, es simplemente los if y los else y los while y los if, los for de siempre, simplemente con información más relevante que una lista de números, ¿sí? Ahora, un último detalle, por decirlo así, de los if, de los ciclos if, de los condicionales, no ciclos, perdón, es que yo puedo verificar para más de una condición. O sea, yo puedo tener muchos casos. En otros lenguajes se utiliza una cosa que se llama switch. En Python solo utilizo otros casos. Yo puedo decir, por ejemplo, tengo mi número 10. Entonces puedo decir que sí, número 2 es, por ejemplo, mayor que 20. Entonces voy a escribir print mayor que 20. Ahora, con el if que te he mostrado hasta el momento, solo tenemos aquí una opción más, que sería pues menor que 20, ¿no? Dios mío. Vamos a escribir menor que 20. Pero en Python podemos verificar para más de un caso. En Python podemos verificar, por ejemplo, con esta palabra elif, que no es nada más que la abreviación de else if, podemos verificar otra cosa. Yo le estoy diciendo, el número es mayor que 20. Si es mayor que 20, se va a ejecutar este caso. Si no es mayor que 20, vamos a probar el siguiente. Entonces, el if número es mayor que 15. Sí, entonces vamos a escribir acá, el número es mayor que 15. Esto me da un error porque no le gusta que yo escriba else if, él quiere que yo escriba elif, que es la palabra adecuada para eso, ¿sí? El número es mayor que 15. Yo puedo escribir otro caso acá, 10, mayor que 10. Y vamos a dejar este último caso que es menor que 10. Bueno, aquí las palabras no están muy bien, pero da igual. Ahora, ¿qué pasa si mi número, si yo le meto aquí 25? ¿Qué se va a imprimir? ¿El número es mayor que 20? ¿El número es menor que 15? ¿El número es menor que 10? ¿O el número es menor que 10? ¿Cuál de todos se va a imprimir? ¿O todos se van a imprimir? Solo un caso. Mira, tengo el número 2 mayor que 20. Sí. Aquí es número 2. Sí. No sé, esa es la pregunta. Sí, pero también es mayor que 15 y también es mayor que 10, ¿o no? Pero sí, correcto, entró a este caso y ya, él no va a verificar el resto de casos porque es esta opción o esta, y si no es ninguna, entonces es esta, ¿sí? La diferencia es entonces si yo hiciera esto, si no le digo else en todo lado, sino que yo le digo, si el número es mayor que 20, imprime esto, ¿ok? Aquí ya nos olvidamos de este if. Luego, otra vez, if número mayor que 15,
entonces escribe mayor que 15. Luego otra vez, nos olvidamos de este if. ¿Número es mayor que 10? Sí, entonces escribe mayor que 10. Si no es mayor que 10, entonces escribe esto. Aquí yo puedo imprimirte un separadorcito para que veamos. Mira, lo que aparezca antes de los asteriscos, pues va a ser este primer bloque de if y el if. Y lo que aparezca después de los asteriscos va a ser el comportamiento de esto. Vamos a ver cómo se comporta esta cosa. ¿Ves? Antes de los asteriscos tenemos solo es mayor que 20. ¿Por qué? Porque teníamos if y luego else if o el if, ¿sí? Después de los asteriscos teníamos otra cosa completamente diferente. Teníamos un if, luego otro if, Dios, y luego un if else, ¿ves? Misma estructura, o sea, misma estructura de control se llama if else, diferente comportamiento. Por una parte teníamos esta opción o esta opción o esta opción y aquí teníamos esta opción, verifícala, luego verifica esto y luego verifica esta o esta. Fácil, ¿o no? ¿Qué más sigue por aquí en nuestro roadmap de Python? ¿Tú dirás si quieres que paremos ya? Pasan las 2 horas o vemos una última cosa o tienes alguna duda que pueda resolver ahora de lo que hemos hablado hasta el momento, que es básicamente funciones como la sintaxis básica, variables, perdón, tipos de datos y condicionales. Ok, vamos a ver entonces una cosa que se llama función. Supongo que la conoces también. Vamos a ver cómo se hacen en Python. En Python definimos una función con la palabra def, ¿eh? Luego yo pongo el nombre de mi función. Aquí hay, o sea, mucha gente nombra sus funciones como le da la gana. Yo soy muy fan de que el nombre de la función diga muy claramente qué es lo que hace. Así sea un nombre un poquito largo, no importa. Pero si yo tengo una función que me va a decir, por ejemplo, normalmente se nombra en inglés por cosas, porque pues mucha gente trabaja con gente de otros países. Pero si tú programas en español, no pasa absolutamente nada tampoco. Si tus colegas todos hablan español, programa en español, no se compliquen la vida. Yo solo estoy acostumbrado a hacerlo en inglés. Aquí voy a escribir entonces una función que me va a retornar cantidad de botellas, por ejemplo. Y aquí, entre paréntesis, va a ser lo que esta función va a recibir, ¿sí? En este caso le voy a decir, quiero una variable que sea, bueno, estoy creando una función para que si yo le digo cuántas botellas me quedan de cerveza, entonces me diga me quedan 15 botellas de cerveza. Si yo le digo cuántas botellas me quedan de Fanta o de cola, me quedan 10 botellas, ¿sí? Entonces aquí voy a recibir el tipo de botella, producto, sabor. Voy a poner producto, por ejemplo. Y yo sé que esto siempre va a ser un string. ¿Van a volver esas clases? En principio sí. O sea, en principio, perdón, chat. En principio, deberías hacer esto cada viernes con él y vamos a ver hasta dónde llegamos, hasta qué cosas llegamos. Entonces, volviendo contigo, Enoch, lo de la función. Aquí le puse el nombre de mi función, defino, escribo esa palabra def, el nombre de la función, los argumentos de mi función, pongo 2 puntos, enter y indento a la derecha. ¿Ves? Pongo estos espacios. Eso quiere decir todo lo que esté en esta indentación pertenece a mi función. ¿Sí? Ahora voy a escribir una cosa que tal vez no conozcas, no te preocupes, simplemente es para hacer la prueba de la función. Aquí voy a decir que cerveza tiene, por ejemplo, 10 botellas, que cola tiene, por ejemplo, 15 botellas y que, yo que sé, algo como vino, tenemos 5 botellas. Esto van a ser mis cantidades. Un diccionario exacto. Esto no se puede hacer así. Esto es un diccionario y lo que voy a hacer es simplemente decir que, como voy a saber cuánto de mi producto me queda, voy a decir que la cantidad de botellas, igual que las funciones, a mí me gusta llamar las variables con lo que son, que sea muy claro que es, ¿sí? Porque aquí yo podría llamar esto cantidad o llamarlo simplemente R, porque es lo que voy a retornar. Pero si otra persona lee este código va a quedar como y que es R. Entonces yo prefiero simplemente llamar las cosas por su nombre. Voy a decir que esto va a ser igual a cantidades.get y lo voy a pasar mi producto y luego voy a retornar la cantidad de botellas, algo por el estilo. Entonces, tú conoces otros lenguajes de programación. Aquí normalmente, o ¿qué quiere decir normalmente? En otros lenguajes uno podría, por ejemplo, int, si voy a retornar un entero, retornar cantidad de botellas. Esto sí es igual, los argumentos de la función, producto. En otro lenguaje, digámoslo Java, string producto, y aquí pues abriría estas llaves, ¿no? Pero aquí sé qué tipo de variable es producto. Aquí también. Y aquí yo sé que esta función me debe retornar un entero. Aquí yo no sé si esta función me retorna algo. Y si me retorna algo, no sé
qué me retorna. Entonces, eso también se puede resolver. ¿Cómo podemos indicar que se retorna? Si ponemos un menos, ponemos una flechita y digo, esto me va a retornar un entero. ¿Sí? Con eso, esto y esto es exactamente lo mismo. Esto otra vez es estético. No lo necesito, puedo tranquilamente funcionar así, se puede. Pero aquí volvemos al mismo problema. Si yo leo un código y yo digo, ok, esta función, retornar cantidad de botellas, va a recibir un parámetro que se llama producto. Pero ¿qué es eso? Eso es un texto, es un número, es un booleano, es un flotante. Yo no sé qué es eso. ¿Sí? Entonces, para eso podemos escribir estos dos puntos y el tipo de variable que tenemos. Ah, ahora yo sé que es un string, ahora yo sé que es un texto. E igual con esta partecita de acá, esta función me retorna algo, sí o no. Y si no me retorna nada, pues, perdón, y si me retorna algo, pues, ¿qué me retorna? Un momento, voy a apagar una cosa por acá. Ahora, ¿ves? Entonces, para eso podemos simplemente, Z, agregar qué es lo que vamos a retornar. Con eso simplemente nos estamos facilitando la vida. Ahora, ¿cómo llamo esta función? ¿Cómo utilizo esta función? Yo puedo decir esta función, puedo utilizar esta función en tanto que escriba su nombre y le pase un argumento. En este caso le va a pasar Pino. ¿Qué va a pasar si yo, perdón, esto tiene que ser un string? ¿Qué va a pasar si yo ejecuto esto? Esa es la pregunta, más o menos. No se ha actualizado todavía acá. Puedes verlo bueno, en Discord también te lo estoy transmitiendo, pero no sé cómo te salga mejor. ¿Viste? Sí, con este cantidades del diccionario que ya lo conocías, .get, lo que hago es buscar esto aquí y retorno el número. O sea, esto me está devolviendo 5. Cantidad de botellas es igual a 5. La pregunta es, ¿qué va a pasar con esto? O sea, ¿vas por un camino adecuado? Estoy llamando a la función, sí, y luego, sí, pero ¿qué pasa si yo ejecuto esto así? Exacto, ¿qué va a pasar? Nada, aquí por alguna razón me lo imprime, pero no hay razón para que esto me lo imprima. Yo estoy ejecutando esta función, le paso vino, ok, vamos acá, esta es mi función, producto es igual a vino, busco vino, ¿cuántos tengo? 5, ok, retorno 5, vale, esto retornó 5 y no pasa nada. Y ese 5 desaparece en el infinito porque yo no estoy haciendo nada con ese 5. Yo podría aquí, por ejemplo, crear una variable que sea cantidad de botellas que yo sé que es un entero, eso va a ser igual a mi función, ok, ahora lo que retorna esta función lo estoy asignando en esta variable, cool, y luego puedo imprimir esta cantidad. Ahora sí tiene sentido que me imprima el 5, ¿sí? Pero si yo llamo esto así, solito, esto no, este valor desaparece en el infinito, ahí no estoy haciendo nada con él, estoy llamando a la función efectivamente, pero mira, aquí no tengo ese 10 por ningún lado, ¿sí? Ahora vamos a ver algo como interesante de las funciones, y es que este código que está acá adentro no existe para el código que está aquí afuera. O sea, no se pueden ver, por decirlo así. ¿Sí? A este cantidad de botellas y a este print no le importa cómo esté funcionando esto. Simplemente él espera un entero. Punto. ¿Sí? Ahora, aquí yo estoy haciendo esto muy sencillo con un diccionario. Aquí preguntaron que por qué se llaman diccionarios a los JSON. Más adelante voy a responder eso, pero no es tan así. Yo estoy haciendo esto, pero esto aquí lo que está representando es una base de datos. ¿Sí? Esto es una base de datos. Básicamente es como un fake de una base de datos. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo aquí en vez de este diccionario tuviera algo como una conexión a SQL, a una base SQL que sea igual a un objeto X, y luego de esta conexión a SQL, que es mi base de datos, le estoy diciendo, por favor, entonces de la tabla, bueno, le voy a decir ejecuta este query, y le va a pasar un query que sea, por ejemplo, select cantidad from, ¿qué es esto? Bebidas, ¿sí? Esto es una instrucción que yo le puedo mandar a una base de datos que me va a retornar, bueno, pues where, nombre es igual a, y aquí le paso el producto. Sí, aquí para este ejemplo yo te lo estaba haciendo con este diccionario, pero en la vida real, por decirlo así, funciona con una conexión a una base de datos. Yo tengo mi base de datos y en este caso la estoy representando con este archivo con SQL, y a ese con SQL, dije archivo, con esta variable, le estoy diciendo por favor ejecute este query. Un query es una instrucción para una base de datos, no más. Y le estoy diciendo por favor, todo es una cosa que se llama SQL, que es un poco fea, pero hay que aprenderla. Y le estoy diciendo, de la tabla que se llama bebidas, por favor seleccioname la cantidad cuando el nombre sea producto. ¿Cómo es esta tabla? A ver si puedo abrir aquí un Excel online. ¿Eso existe? No, qué fastidio. Pero bueno, mi tabla en la base de datos se vería algo como ID. Como hago un pipe, pero voy a separar mis columnas con esto. ID, nombre y cantidad. ¿Sí? Aquí tendría el ID 0. El nombre que es cerveza. Aquí tendría 10. ID 1, cola, 15. Y el ID 2, vino, 5. Esta sería la información que yo tengo en mi base de datos. Luego, con un conector le estoy diciendo, ejecuta por favor este query. Ven, esta tabla se llama bebidas. Entonces, con este query le estoy diciendo, por favor, ve a la tabla bebidas, busca el objeto o la fila con el nombre producto. En este caso sería, pues, cerveza o vino o lo que sea. Y de esa fila, tráeme la columna
cantidad. Entonces me va a retornar 10 o 15 o 5, ¿sí? Ese valor lo voy a guardar aquí en cantidad de botellas y lo voy a retornar, ¿sí? Más adelante lo que voy a... todo esto fue un cambio simplemente dentro de la función, ¿sí? Donde yo llamaba esa función, siguió todo igual, ¿sí? Entonces, para esta variable cantidad de botellas no cambió nada. Esta variable sigue recibiendo un entero que se lo retorna esta función y ya. Entonces, esas fueron entonces las funciones en Python. Yo creo que con eso podemos hacer pausa por el día de hoy. Voy a responder a un par de preguntas que están en el chat, pero pues tampoco es nada del otro mundo. Así que, ¿por qué llaman diccionarios a los objetos JSON en Python? No, estos no son objetos JSON, son diccionarios, es una estructura de datos que es de llave valor, ¿sí? Entonces yo tengo aquí una llave que puede ser un string y cerveza y un valor, ¿sí? Yo no puedo, por ejemplo, aquí repetir la llave. Si yo le escribo aquí cerveza y le pongo otro valor como 19, eso no es correcto porque ya tengo un objeto con la clave cerveza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué es lo que me retornaría aquí si le pongo dos objetos con la clave cerveza. A ver, está perfecto. Es simplemente me retorna la última coincidencia de la llave que él encuentre, y este valor que tengo acá lo perdí yo para siempre porque está básicamente lo que está ocurriendo acá es tengo mi diccionario de cantidades y tengo cerveza, son 10. Ok, siguiente línea, vino, son 5. Ok, siguiente línea, cola, son 15. Y aquí él dice, cerveza, y él revisa. Cerveza ya lo tengo, entonces simplemente actualizo el valor. Para mí esto no es lo que me interesaba. Yo quería, por favor, tengo un objeto cerveza de valor 10 y otro objeto cerveza de valor 19, pero esto no se puede porque esas claves tienen que ser únicas. Coincidencialmente, digámoslo así, tienen la misma, como se ven igual que un objeto JSON y se dejan convertir muy fácil a texto para enviar como un JSON por una API. Sí, pero no es lo mismo. Este Colab es feo, utiliza un ORM mejor. Sí, pero no estamos en el nivel de utilizar un ORM. Y este Colab es feo, sí, pero es lo que hay. Y puedes explicar las funciones lambda, tal vez la otra semana, porque ahorita tal vez ya es como too much. Pero una función lambda es simplemente una función muy corta que escribes en una línea. Pero yo no soy muy fan de las funciones lambda porque, o sea, a menos que sea para hacer un cálculo matemático súper sencillo o algo por el estilo, pero mantener una función lambda es un fastidio y tampoco es muy fácil saber lo que hace. Aquí le pedí, por ejemplo, a ChatGPT que me hiciera un par de funciones lambda como para mostrar, pero yo no soy muy fan de las funciones lambda. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, esta función spar y es una función lambda, ¿okay?, que va a recibir un parámetro x y esto es lo que va a retornar x módulo 2 igual a 0. Esto es lo mismo que si yo escribo def spar, que me va a recibir un x. Y voy a retornar x. No, voy a retornar exactamente esto mismo. Estas dos cosas hacen exactamente lo mismo. Aquí voy a cambiar el nombre para poder utilizar ambas. Estas dos funciones hacen exactamente lo mismo, pero yo sinceramente prefiero esto. ¿Por qué? Porque acá te puedo escribir un comentario que me da la gana, sino con estos. Acá te puedo escribir un comentario, acá te puedo indicar que, por ejemplo, x es un entero y también te puedo indicar que esto me está retornando un booleano, ¿sí? Y a mí esta función, si yo te digo esta función, obviamente si no fuera una función tan estúpida como saber si es par o no, podría decir esta función verifica si, yo qué sé, tenemos el valor en la base de datos o algo así, ¿sí? Y que aquí fuera return otra cosa, ¿sí? A mí esto ya me gusta mucho más que esto. ¿Por qué? Porque sé que es x, sé que me va a retornar, sé para qué es la función. Lo que te digo, esto es para hacer operaciones matemáticas relativamente sencillas o operaciones sencillas, pero mira, el espacio es casi gratis de texto y te puedes escribir como de forma más extendida y de forma más bonita. A mí me gusta mucho el list comprehension, sí, eso es muy cool. ¿Sigues ahí? Ya. Si quieres hablamos luego en privado sobre cómo fue esto, qué podría ser mejor, qué podría ser peor o si seguimos haciéndolo. Algunas palabras para esta cantidad inmensa de público que nos está observando en este momento. Estos collabs te los puedo compartir, pero no sé si sean muy útiles. Igual hay que ir al directo. Nos vemos, bueno, estamos hablando y nos vemos el otro viernes otra vez por acá. Mi primera clase, no mi primera clase, mi primera clase en español de programación. ¿Qué tal? ¿Les gusta o no les gusta este formato nuevo? ¿O prenden las luces para que esto sea un más bonito momento? SQL, SQLite o Excel. Excel, la mejor base de datos que puede existir. Y en público. ¿Estuvo aquí todo el tiempo, Juancho? Qué loco. De aquí a dar orientado a objetos en la nacional. Mira, qué bonito. Dios mío, me están robando. Se metieron a la casa a robar. Se están metiendo los polacos. Ya prende la luz. A ver, ya dejé de compartir por aquí mi pantalla.
Está chévere. 5 volumen para el compa que le escuchaba un poco lejos. De resto me gustó el formato. Buena, Juancho, y apoyando. Soy una cueva, marica, a veces. O sea, es muy chistoso porque yo trabajo con sistemas altamente complejos de disponibilidad 99.999999% y haciendo cosas, digamos, altamente tecnológicas. Y luego no soy capaz de subir el puto volumen adecuado. Me estaba subiendo el volumen a mí preguntando, ¿lo escuchan a él? ¿Lo escuchan a él? Y yo moviendo mi volumen. Soy un marica. Pero bueno, afortunadamente esto no es por lo que me pagan. Porque soy una hueva, pero es que soy tonto a niveles que no lo puedo explicar. Pero bueno, pues vamos a Spotify. Vamos a Discord. Literalmente soy yo el man con doctorado que no sabe usar el video bien. Mi sueño en la vida es algún día hacer un doctorado y volver a utilizar esos retroproyectores de acetatos. Ese es mi sueño.